Muy buen día. Zulay, buen día, ¿cómo estás? Zulay, hola, Buenos días, profe. ¿cómo estás, Zulay? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señora. Bien, sí, señora. ¿Qué les pasa con los links? Yo les hago una pequeña recomendación, es estar atentos a la planeación previamente, ¿no? Ustedes, Profe, qué pena, además, buenas, buenos Omar, ¿cómo días. estás? Buenos días, Eh, profe, qué pena. Tranquilos. Además que tienen la planeación. También, sin embargo, yo siempre les envío el día anterior nuevamente el link. Bueno, pero Señora. bienvenidos, bienvenidos. Entonces, hoy vamos a dar inicio a la sesión 3 de estadística que se denomina TICS en estadística. Voy a hacer en primer lugar una presentación general en PowerPoint. Posteriormente hago una explicación muy metodológica acerca de todos y cada uno de los pasos para desarrollar el proceso que va enfocado al desarrollo del taller y posteriormente realizaré algunos ejercicios prácticos en el software de Excel. Tengo una pregunta antes de iniciar el proceso. ¿Ustedes manejan el paquete Excel? Sí, profe. Profe, ¿qué le es? Profe, su merced graba esta clase para después enviárnoslo el video. Sí, perfecto, no hay problema. Ok, profe, gracias. ¿Zulay también maneja Excel? Zulay. Zulay, Sí, señora. ¿tú manejas perfectamente Excel? Sí, señora. Pues más o Bueno, menos. bueno, entonces pues no habría necesidad de realizar esa sesión. Sin embargo, haremos una explicación muy rápida. ¿Listo? Bien, entonces ustedes están en este momento observando en pantalla una presentación. ¿Listo? ¿De acuerdo? Dice unidad 3 y TICS en estadística. Significa que hemos pasado ya al segundo 50% y vamos a desarrollar de una forma muy clara, muy didáctica, muy completa esta sesión para poder avanzar de una manera significativa en el proceso. No vamos a hacer una presentación tan plana, sino que vamos a tener la oportunidad para que ustedes realicen esa interacción para realizar en verdad un verdadero aprendizaje, apuntando al cumplimiento de los objetivos de la sesión. Entonces, el objetivo general de esta sesión es realizar una introducción, ¿sí? Realizar una introducción al tema de uso de las TICs en estadística y realizar una explicación metodológica acerca del proceso para que ustedes tengan las herramientas fundamentales y necesarias para el desarrollo del taller 3. Entonces, por acá les colocamos este título para que ustedes vayan analizando. Lo importante que les digo es analizar e interpretar
los temas, ¿no? Yo les había dicho también en la sesión pasada que este semestre, para este segundo 50% del semestre, les había dicho que también es importante ver otro tema que quedaba pendiente de la unidad 2, que no se alcanzó pues a desarrollar, pero que es importante. ¿Por qué razón? Porque luego lo vamos a necesitar. Sin embargo, pues no es necesario que ustedes aprendan todas las fórmulas, pero vamos a intentar en esta sesión lograr ese objetivo. Entonces, tenemos que, afianzando este objetivo general, van a desarrollar habilidades y destrezas en el uso de herramientas tecnológicas para el uso y aplicación de TICs en estadística. Omar, ¿me está escuchando? Sí, señora, profe. Por favor, tú me cierras un momentico el micrófono para evitar el eco, ¿sí? Y luego, cuando vas a hacer uso de la palabra, lo activas. Bueno, dado que va a ser interactivo, pues vamos a estar muy, muy atentos en el proceso. ¿Listo? Entonces, como competencias derivadas de este objetivo general, tenemos que al finalizar esta sesión, ustedes estarán en capacidad de conocer la hoja de cálculo Excel, realizar una tabla de distribución de frecuencias, hizo interpretación haciendo uso de las TICs y realizar e interpretar esas funciones estadísticas que van a ser resultado de cada una de las operaciones que vamos a realizar. En términos generales, lo que vamos a hacer es estas unidad 2, ¿cierto? Que fue estadística descriptiva. Lo que vamos a hacer en la unidad 3 es aquellas fórmulas que yo les mostraba en las clases, las vamos a tener en el sistema. Pero ¿por qué era importante indicar esas fórmulas? Porque el estudiante debe tener un acervo de información importante, clave y suficiente en el manejo de un marco conceptual para poder realizar la interpretación. ¿Listo? Bien. Entonces, por ejemplo, pregunto a Omar, ahora sí puede activar su micrófono y yo entre tanto lo cierro para evitar eco. Y tú nos vas a explicar esta presentación. Yo voy a reforzar, por supuesto. Leo, profe. ¿La leo? Dice, TICs. TICs en estadística. Actualmente existe una gran variedad de programas estadísticos profesional desarrollados ¿cómo, profe? Fines educativos. A continuación describimos brevemente los principales fines educativos. Sí, desarrollados con fines educativos, perfecto. Continúa. ¿Qué significa? Que como tenemos una gran variedad de paquetes estadísticos, ya puede ser a nivel profesional, que este será el que van a utilizar ustedes una vez se gradúen, ¿cierto? Y por el momento vamos a hacer estas aplicaciones que son desarrolladas con fines educativos. Entonces, en este momento, nos vamos a centrar en fines educativos. Y a continuación, de una forma muy breve, vamos a describir algunos tipos de software estadístico, aunque hay más, ¿no? Pero por lo menos estos. Entonces, por favor, Omar, da continuidad. Presente, profe. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Entonces, TICs en estadística. SEAS, BMDP, SPS, Excel, SIGTAG, SISTAG, PATS, Open, Stat, Estadística, Stata, SPLUS, Evidence, Graphics y MATLAB R, ¿sí? Entonces, entre otros, en forma universal existe más software estadístico, pero nosotros vamos a hacer uso, por ejemplo, de SAS, y generalmente, pues aquí en este caso vamos a trabajar también SPS y Excel. SPS es muy similar a Excel, pero digamos que por el momento pues no tenemos otra opción, no tenemos a disponibilidad del SPS, pero es muy, muy similar a Excel.
inclusive ustedes lo pueden bajar en forma gratuita en sus aplicaciones y vamos a centrarnos a aplicar la estadística haciendo uso de este software que se denomina Excel. Entonces vamos a centrarnos en Excel, ¿listo? Bueno, entonces ahora, por favor, Juliana, o perdón, Julie, hace uso de la... Profe, no se le está escuchando. Vamos a realizar la explicación de la siguiente diapositiva. Lo que hace es de una manera muy, muy sencilla entregarle al estudiante la explicación de cada uno de los programas. En este caso vamos a trabajar el SPSS, ¿sí? Y para que ustedes tengan una noción de qué es ese software. ¿Listo? Cambio. Zulay, activa tu micrófono. ¿Listo? ¿Cómo explica Hernández Francés y Bautista? Me parece que no dice francés. Fernández, perdón. Ok. Bautista, este programa desarrollado en la Universidad de Chicago es un paquete estadístico de usos generales que integran procedimientos estadísticos y gráficos interactivos de alta resolución. Sirve de apoyo al análisis de datos. Se utiliza, entre otros aspectos, para realizar análisis exploratorios desde el punto de vista gráficos. De igual manera, se utiliza para realizar análisis estadísticos simple y avanzados. Gracias, Zulay. Entonces, como pueden ver, vamos a centrar esta unidad 3 en el uso de SPS y en el uso de Excel. En el evento hipotético que no alcancemos o no tengamos oportunidad del SPS, es muy, muy similar a Excel. Luego, si manejamos Excel, manejamos SPS. Vamos a realizar una explicación acerca de Excel y le damos el uso de la palabra a Omar. ¿Cómo, profe? Vamos a dar uso de la palabra a Omar y tú nos vas a realizar como una explicación acerca de lo que es el panorama de Excel. Pues ustedes ya lo manejan, entonces pues no vamos a tener dificultad. Profe, Excel se pueden manejar formas, se pueden insertar imágenes, se pueden insertar columnas, líneas, circular, barra, área. Se puede crear más tablas, se puede crear una tabla, un cuadro de texto en cabeza de página, objeto, línea de firma, ecuación y símbolos también se pueden utilizar. Y gráficos, ¿verdad? Sí, señora. Gráficos. Se puede utilizar gráficos, que es prácticamente pues la herramienta fundamental que vamos a utilizar. Vamos a utilizar tablas, funciones estadísticas y gráficos. Una vez nosotros desarrollamos esa habilidad y esa destreza, lo que hacemos es analizar e interpretar resultados, ¿vale? ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, está también, me pareció que estaba Juliana o Viviana. Viviana está presente también por ahí. Se retiró. Bueno, entonces digamos que esta es como una explicación general acerca de este tema. Pero ahora vamos a pasar a realizar una explicación más detallada acerca de lo que vamos a realizar en el taller. ¿Listo? Bien, entonces vamos a compartir aquí pantalla y están observando aquí las TICs en estadística. Bueno, este documento también lo recibieron ustedes en el material de apoyo, igual está en
WhatsApp, está también en plataforma. Entonces, vemos cómo estas medidas de tendencia central, ¿sí? Como las medidas de dispersión, que son las que voy a explicar ahora a continuación, ¿sí? Cómo las podemos obtener datos e información rápida de una manera ágil y sencilla haciendo uso de las TICs. Entonces, aquí en medidas de tendencia central vamos a hallar datos, ¿sí? Los datos. Vamos a hacer una diferenciación acá para que no se vayan a confundir con, digamos, recuerden que la N mayúscula es población y N minúscula es muestra. ¿Listo? ¿Sí recuerdan esa partecita, no? La N mayúscula hace referencia a la población o Sí, señora. a un Sí, censo. sí Y la la N recordamos. minúscula es un tamaño de la muestra que es tomado de la población, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros colocamos en el software y le digo, mire, dígame cuántos datos tiene, él lo realiza automáticamente y se va a denominar datos, o N, ¿sí? N. En el evento que sea población, dejamos una N mayúscula. En el evento que sea un tamaño de muestra, colocamos una N minúscula. También de una manera muy, muy sencilla, calculamos la media aritmética, que es igual al promedio en Excel. Entonces, cuando coloquemos la fórmula en el Excel, no le colocamos media aritmética, sino le coloco promedio, que luego yo les voy a explicar. No se preocupen por el momento. Vamos a tomar primero ese marco de referencia conceptual y luego pasamos a realizarlo en el documento. Si no alcanzamos hoy, pues lo realizamos en la otra sesión. ¿Listos? Así que por el momento tranquilos. Entonces, cuando calculábamos la media aritmética, en términos de fórmula, nos decía que era igual a la sumatoria de los x sub i sobre n, ¿cierto? Y resultaba una fórmula a veces hasta compleja de calcular. Entonces aquí, ya como manejamos la parte conceptual, solamente vamos a colocar la fórmula, que en este caso sería colocar dentro de la celda la palabrita promedio y lo toma automáticamente y enter. Listo, ¿vale? Luego pasamos a la media para datos agrupados. Recordemos que tenemos datos agrupados y datos no agrupados. En este caso en Excel, aquí ya nos trabaja la media para datos agrupados. Cuando teníamos que agrupar datos, teníamos que hacer todo un proceso tedioso. Recuerdan ustedes que teníamos que contar cada uno de los elementos que se repetían en la variable, en tanto que aquí ya el sistema me trae la media para datos agrupados y solamente lo que hago es ubicar el cursor a través del icono de sumatoria de media y él de una vez ya me calcula datos agrupados y lo que hago es decirle enter y ya. Recordamos que el primer paso es calcular la sumatoria del producto entre la clase y la frecuencia empleando la siguiente función. Bueno, eso ya lo explicaremos posteriormente. ¿Sí? Entonces, TICS en estadística se desarrolla o se trabaja a través de las funciones. En este caso vamos a hacer uso únicamente de la función estadística. No quiere decir que Excel no traiga otras funciones. Trae funciones trigonométricas, funciones financieras, funciones aritméticas, ¿sí? Trigonométricas, bueno, en fin. Pero nosotros vamos a hacer uso de las funciones estadísticas en Excel. ¿Listo? Bien. Pasamos luego a calcular la mediana que se realiza con el mismo procedimiento. Entonces va a resultar un juego muy, muy divertido y muy sencillo, porque lo que decimos es, oye, señor Excel, calcúleme la mediana. Le coloco mediana y enter. Obviamente tengo que haber marcado el rango, ¿no es cierto? Recordemos que el rango, ahora lo voy a explicar en las medidas de dispersión, es aquel intervalo que está entre el valor mínimo y el valor máximo de un conjunto de datos. Igualmente con la moda, muy sencillo porque aplicamos el mismo procedimiento y para el caso de las medidas de dispersión, le vamos a pedir al sistema, le digo, Excel, por favor, calcúleme el máximo, calcúleme el mínimo, por favor. Solamente es decirle máximo, enter, mínimo, enter, ¿sí? Lo único que debe estar cuidadoso quien está manejando el sistema es ubicar el cursor dentro de la celda correspondiente. Ahora bien, también puedo calcular la desviación estándar o la desviación típica e igualmente también puedo calcular la varianza. Entonces,
les voy a dejar un espacio de 5 minuticos o de 4 minuticos para que ustedes realicen un análisis y digan, bueno, ¿cómo voy a calcular medidas de tendencia central, medidas de dispersión? Esto es todos los temas de la unidad 2, que es estadística descriptiva, de una manera muy, muy fácil y muy sencilla y además divertida. ¿Listo? Entonces, lo importante no es avanzar en teoría, sino cómo analiza, cómo interpreta y cómo compartimos información. Entonces, al cabo de 3 minuticos o 4 minutos, les vuelvo a preguntar y tú me dices. Profe, no se le escucha muy bien. Profe, volver a repetir, es que no lo escucho muy bien. Tengo todo el máximo de volumen. Entonces les decía que van a tomar entre 3 y 4 minutos para que ustedes realicen un análisis de lo que les acabo de explicar. Pues, cómo van a aplicar los temas de unidad 1 y de unidad 2 en la unidad 3, con lo que les acabo de explicar. Y ya paso a explicarles posteriormente las medidas de dispersión para que quede el tema completo. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, yo creo que ya es suficiente tiempo, ¿verdad? Entonces, pregunto, por ejemplo, a Felipe, ¿cómo podemos aplicar esas unidades 1 y 2 al tema de TICS en estadística? Vamos a compartir pantalla para que ustedes observen las medidas de dispersión. Tienen en pantalla medidas de dispersión, ¿verdad? Omar. Presente, profe. Todo el día cochino. Felipe. Buenos días, profesora Luz. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, están observando en pantalla medidas de dispersión, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, además de las medidas de tendencia central como media, mediana, moda, ¿sí? Entonces, varianza. Vamos a ver las medidas de dispersión. Esto es, voy a explicar qué hace la computadora dentro del sistema y ustedes ya después dicen, ah, listo, ya esto es muy, muy sencillo, muy sencillo. Y vamos a ver a través del juego, ustedes lo que van a hacer es a jugar con el sistema y a encontrar resultados. Solamente que el sistema le dice, dígame la información exacta, nada más. ¿Listo? Entonces, nuevamente vamos a dar participación. ¿Dónde está Julie? ¿Julie se retiró? Bueno, vamos a trabajar con Felipe y con Omar. ¿Listo? Le pregunto, Omar que está súper pilo, Felipe que está súper pilo, vamos a observar esta presentación. Omar, voy a hacer uso de la palabra. Dice, medidas de dispersión. La dispersión hace referencia a la forma en que se dispersa o se alejan las puntuaciones de una distribución o lista de puntajes. Bueno, cuando nos dice es la forma cómo se dispersan las puntuaciones en una distribución de ¿qué? En una distribución de frecuencias, ¿no? Una distribución de frecuencias. Entonces observen que aquí tenemos un gráfico. Este gráfico tiene una denominación, se denomina histograma. Histograma, para que ustedes lo tengan presente. Hay diferentes formas de graficar, pero en este momento tenemos una gráfica representada en forma de histograma. ¿Listos? Entonces tenemos acá edad y número de personas, ¿no es cierto? Nos dice que en este caso
Por ejemplo, vamos a buscar la media, y se ubica en este punto. Está entre 8 y 9, luego la media es 8.5 años. Esta es una forma de graficar, pero también puede haber esta otra forma de graficar, ¿no? Entonces, en este histograma, el estudiante de una manera muy, muy rápida y muy ágil puede decir, oh, estoy leyendo un gráfico, estoy leyendo un histograma y me está diciendo que la media está entre 8 y 9 porque es el valor más alto que se observa en la gráfica. Vamos a ver otras medidas de dispersión para que ustedes, cuando estén trabajando ya en el sistema, no se les vaya a hacer extrañas, ¿sí? O sea, que resulten muy, muy fácil y muy divertidas de trabajar. Vamos a recordar el rango. ¿Ustedes recuerdan que nosotros en la sesión 1 y en la sesión 2 hablamos de rango? ¿Recuerdan? Que se simboliza con la letra Sí, señora. y el rango corresponde a aquel valor que está entre el mínimo y el máximo, ¿cierto? El mínimo y el máximo. Ejemplo, pregunto, si tengo un mínimo de 100 en una distribución, ¿sí? De 100 y el valor siguiente, o sea, el máximo es 150, ¿sí? ¿Cuánto es el valor del rango? Digamos que sería la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ustedes calculan siempre, por ejemplo, en rango de edad de 0 a 5 años, ¿sí? De 0 a 5 años. ¿Cuál es el rango? 5. Un rango de edad de 5 de 5 años a 10 años. ¿Cuál es el rango? ¿Cómo, profe? Si tengo una distribución para calcular la variable edad entre 5 y 10 años, ¿cuál es el rango? Entre 5 y 10 años, ¿cuál es el rango? La diferencia, ¿no? Entre 5 y 10, ¿cuánto hay? 5. 5, luego el rango es 5. Coloquemos un valor más grande, de entre 20 y 50 años. ¿Cuál es el rango? 20 y 50 años. 20 y 50 años, Sí, el rango es 30, 40, correcto. 30. 30, correcto. Muy bien, 30. Y pregunto, ¿cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo? El valor mínimo de 30 es 15. Creo que es. Tengo, Y el valor atención a la pregunta, tengo una distribución de la variable edad entre 20 y 50 años. Pregunto 1, ¿cuál es el rango? Ya tú me dices que es 30, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál es el valor mínimo y el valor máximo? valor mínimo y valor máximo. Entre 20 y 50. 30, ¿no? Valor mínimo. Está entre 20 y 50. ¿Cuál es el valor 20, mínimo? 30, profe, ¿no? 30 es el rango. ¿Cuánto es el valor mínimo? 20. 20. ¿Y el valor máximo? 50. Correcto. Entonces, en conclusión, para todos, ¿sí? Si tengo en ese Profe, no se escucha nada. del ejemplo que le acabo de referir, entonces el valor mínimo es 20, el valor máximo es 50 y el rango es igual a 30. ¿Listos? ¿Ven? Bueno, sí, señora. Bueno, ahora tenemos la desviación media que se representa con el símbolo dx, la desviación estándar o típica que se representa con el símbolo ρ o s, ¿cierto? Si usted no quiere representar la desviación estándar o típica con ρ, que es una nominación del alfabeto griego, pues simplemente lo representa con s, ¿sí? S. Y para calcular la varianza, simplemente usted ya ha calculado la desviación estándar o típica, lo que hace es la varianza es igual a tomar este valor que le haya resultado y lo eleva al cuadrado. ¿Listos? Bueno,
Ahora vamos a hacer el ejemplito aquí, rango. El rango, Sí, señor. aquí lo que vamos a hacer es a reforzar un poquitín la explicación anterior. Entonces tengo que el rango corresponde a la distancia entre el puntaje mayor, llamado el valor máximo, y el puntaje menor, llamado valor mínimo. Entonces aquí tienen ustedes la representación. ¿Me están observando? ¿Lo están observando? Sí, señora. Perfecto. Entonces, por favor, Omar, cierra su micrófono, es tan amable. Cuando va a hacer uso de la palabra, ok. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos rango es igual a máximo menos mínimo. Y reforzamos con el ejemplo anterior. Vamos a suponer que aquí el máximo sea 100 y el mínimo sea 50. ¿Cuánto es el rango? Pregunto nuevamente. Valor máximo 100, valor mínimo 50, hay el rango, valor máximo y valor mínimo. 50 y 100, profe. El rango sería 50, el valor máximo sería 100 y el valor mínimo sería 50. Es correcto, tiene 5 o 10. Ejemplo, la siguiente tabla representa la pérdida de peso en libras de un grupo de personas que se sometieron a un tratamiento durante el último año. Aquí tenemos el valor máximo de 60, valor mínimo 10. Aquí tenemos la fórmula, rango igual a máximo menos mínimo es igual a 60 menos 10 igual a 50. Pero en adelante ustedes no se van a preocupar por aprenderse en estas fórmulas, porque el sistema las tiene. ¿Listo? Lo importante es que ustedes sepan qué es. La desviación media igualmente, tenemos esta fórmula, resulta un poco tediosa, ¿cierto? Pero no se preocupen porque el sistema ya la trae. Lo importante es saber qué representa. Entonces, le pregunto a Felipe, ¿qué es la desviación media? Bueno, Felipe no está presente. Le pregunto a Omar, ¿qué es la desviación media? La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. La Resulta desviación una media es Absolutos de la del Claro. Entonces observe que uno dice, bueno, dice rompecabezas, ¿qué es? Dice desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media y aquí me da una fórmula. Yo digo, ¿eso qué es? Bueno, no importa, el sistema ya lo trae calculado. Ustedes no se aprendan estas fórmulas. Lo que me interesa es que sepan qué es. ¿Sí? La media aritmética de valores absolutos. Y se calcula a través de las desviaciones respecto a la media. Listo. Aquí tenemos la desviación estándar o típica. Indica cómo se dispersan los datos respecto a la media. Y la varianza es la media aritmética de las desviaciones cuadradas de la media. La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza y la varianza corresponde a la desviación estándar del cuadrado, ¿cierto? Entonces, tampoco se vayan a preocupar por aprenderse estos rompecabezas porque el sistema ya lo trae. Aquí lo importante es que cuando tengamos resultados, ustedes sepan hacer la interpretación. Ejemplo, calcular la varianza de desviación estándar para los siguientes puntajes. Entonces tenemos 10, 12, 15, 18 y 20. Aquí vamos a calcular la varianza. La varianza, recuerden que fórmula es igual a ρ al cuadrado, sumatoria de los x menos μ al cuadrado sobre n, en caso que sea población, o n minúscula en caso de que sea muestra. Pero tampoco se preocupen porque el sistema ya lo trae. Simplemente lo que vamos a hacer es colocar el cursor dentro de la celda, decirle o colocarle la palabrita varianza, marcar el rango y enter. ¿Listo? Y el ρ al cuadrado que corresponde a la siguiente, a la varianza, entonces ustedes lo que van a hacer es sacar la raíz cuadrada del valor anterior. ¿Listo? Aquí tienen un ejemplo de observaciones. Entonces, por ejemplo, nuevamente podemos preguntar a Felipe cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo en esta distribución que observa en el ejemplo.
Bueno, Felipe no está presente. Preguntemos a Omar. Bueno, profe, el valor máximo es 20, el valor mínimo es 0, el valor No. max... Acá mire estamos es en 20, la 20, introducción. Perfecto, es 20. El valor mínimo es 20. Señora, El 10. valor mínimo es 10, luego el rango es Rango es 10. 10. Listo, muy bien. Aquí tenemos varianza y desviación estándar en muestras. Anteriormente estábamos trabajando en población, ¿sí? Entonces la varianza en muestras se representa con la letra S al cuadrado o ρ al cuadrado. Es la misma fórmula, solamente que aquí va a cambiar que no es población, sino es un tamaño de la muestra, ¿cierto? Pero tampoco se preocupen. ¿Por qué razón? Porque tú le colocas al sistema la palabrita varianza, marcas el rango, enter y obtienes la información. Igualmente con la desviación estándar en muestras, colocas el cursor dentro de la celda, ¿sí? Le pides desviación estándar, marcas el rango y enter y listo. Muy sencillo, ¿cierto? Esto es en teoría, pero ahora tenemos que realizarlo en la práctica. ¿Listos? Bien. Ahora, ustedes tienen un taller, ¿verdad? Sí, señora, profe. Bueno. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en el tallercito. ¿Preguntas? Pues no, profe, ahorita no, pero Pues yo como creería que vamos a ampliar la fecha y con las sesiones que ustedes van a recibir en el colegio, más el acompañamiento que les voy a ofrecer en la otra sesión, pues yo creo que no vamos a tener ninguna dificultad. ¿Listo? Entonces, ¿hasta cuándo sería, profe, la fecha? nosotros en acompañamiento realizamos sesiones mensuales, ¿no? Lo demás lo desarrollan en la institución educativa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, voy a mostrarles este tallercito que es el que ustedes tienen que desarrollar, ¿sí? Aquí tenemos el taller. Lo vamos a explicar. Permítame un segundito, ¿sí? Listos. Vamos a compartir pantalla y lo vamos a observar. ¿Ya lo están viendo en pantalla? Sí, profe. No, señora. Ahí estamos, ahí estoy bien. Perfecto, ya lo está viendo en pantalla. Entonces, pregunto a Felipe. Felipe, vamos a iniciar con el taller de la unidad. No, profe, yo no veo. Omar, ¿tú lo estás observando? Sí, señora. Perfecto. Entonces, Listo, profe, ya la entonces vi. preguntamos a Felipe nuevamente. Felipe, tienes el taller 3. No se acepta, ojo lo siguiente, no se acepta copia de imágenes tomadas de la página. Si se evidencia esta práctica de trabajo, será calificado con 1 o con 0 y se aplicará derechos de autor, ¿cierto? Bien, con la siguiente información, haciendo uso de las TICs en caso de hoja electrónica, Excel y fórmulas que se encuentran en represente el cuadro de frecuencias y realice la representación gráfica de la siguiente información. Aquí observan una columna, 2 columnas y 3 columnas y 20 filas, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos es el número de datos, en este caso es 20, ¿sí? Y van a pasar a la segunda columna. Pregunto a Omar. Estamos en la columna de datos. A mí. ¿Cuántos códigos tiene la primera variable lácteos? ¿Cuántos códigos tiene, profe? Sí, estoy mostrando en pantalla. 2. Perfecto. Uno corresponde a 2 a 1 y otra a otro. Queso y yogur, profe. Perfecto. Y ahora pregunto, en la columna 2 tenemos el consumidor. ¿Cuántos códigos tiene el consumidor? Profe, este 4. corresponde a 4. 4. Entonces vamos a No estar haciendo... consume, consumidor mediano, consumidor moderno y consumidor intenso. Perfecto.
Entonces lo que vamos a hacer es hallar la tabla de distribución de frecuencias haciendo uso de las TICs. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí en una, ya les coloqué el ejemplito acá y les dejé la tabla listo. Aquí le coloqué la variable, ¿cierto? La variable se llama lácteos. Aquí, consumidor. ¿Listo? Bien. Entonces, vengo aquí y me ubico en la de lácteos y digo, voy a trabajar Consumidores. el código 1. ¿Sí? Voy a trabajar primero esta columna, el código 1, y me ubico acá. ¿Sí? Digo, el código 1, ¿cuántas veces repite el código 1 en esta distribución? 1, 2, 3, 4, 5, ¿me ayudan? 6, 6, 7, 8, 10, 9 y 10 y 11. ¿Sí? 4, A ver, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 5, 6, 10. 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? 11 y lo coloco ahí. Ahora me voy para el código de yogur y voy a contar cuántas veces repite. Estoy hallando frecuencia absoluta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Cuando tengo esa información digo, oh, ya tengo todo listo. Todo, ustedes ya saben calcular aquí para allá, ¿no? Listo. Ahora me vengo aquí a consumidor, ¿sí? A la variable consumidor y voy a observar los códigos. Para no consume, observe que aquí le coloqué no consume, código 2, código 3, código 4. Vamos a observar cuántas veces repite el código 1. 1, Omar, ¿me ayuda, por favor? 2, 3, 4, 5. Y no tengo 6, nada más. 7, ¿Cuántos serían? 10, 11, ¿Por qué? Si tengo solamente 1, 2, 3, 2, 4 y 5. 4, 5, profe, 5. Y observo por acá, no tengo nada más, entonces coloco el número 5 aquí. ¿Listos? Para el siguiente código, ¿qué número lo acompaña? El consumidor, 2, mediano. 2. Entonces vamos a calcular cuántos tiene. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4 nomás. 4. Listo, coloco la información aquí. 4. 4, profe. Para el código 3. Código 3. Entonces voy a observar cuántas veces repite y tengo ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6, profe. Perfecto. Perfecto, Felipe. Felipe, el código siguiente, que es el código 4. Se repite 3 veces. 4, 5, 3, 4, 5, profe. 5. Se repite 5 veces Se el repite 5 consumidor veces. intenso. Correcto, Omar. Tiene un 5. Ustedes ya saben calcular aquí esta información. Ubican el cursor y le piden suma. Ubican el cursor y le piden suma. ¿Sí? Observen que lo que estoy haciendo es marcando un rango que va de 11, toma 11, toma 20 y llega hasta 20. Lo que hice fue marcar el rango, ¿sí? Vuelvo a eliminar, ubico el cursor dentro de la celda. En este caso, la celda está en la columna G y la fila 11. ¿Listo? Y le digo que por favor sume. Observe lo que pasa aquí en esta barra de funciones. En esta parte superior se llama barra de función. Me está diciendo que está calculando una suma entre G9 y G10. Yo voy y miro a ver si es verdad. G10, G9, perdón, G9, si es correcto, hasta G10. Ah, correcto, y le digo Enter. Listo. Ahora quiero calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces tomamos la autosuma, ubico dentro del cursor, marco celda, le pido que por favor divida, ¿sí? Entre, en este caso, en el tamaño de la muestra. ¿Listos? Vuelvo y hago la operación, tomo, divido entre el tamaño de la muestra y obtengo la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? La relativa ustedes ya saben cómo se calcula. ¿Sí? Bueno,
Y aquí lo mismo, y aquí sacan porcentajes, y luego lo que hacen es marcar aquí, y vienen a la figura de Excel, ¿sí? Y le piden que insertar gráfico, ¿sí? Marcan el rango y le piden que inserte el gráfico. Insertar gráfico, aquí lo tienen. Si quieren trabajar en pastel, trabajan en pastel. Trabajan en anillo, trabajan así, trabajan en pastel. O si no quieren, trabajan con histogramas. ¿Listo? Lo importante es que por el momento ustedes realicen este proceso y todos estos ejercicios. Lo importante no es obtener una calificación ya y colocarle una calificación, porque obviamente ustedes van a tener calificaciones también en el desarrollo de sus sesiones, de sus clases. Y yo lo que emito es una calificación posterior de acuerdo a este taller. ¿Listos? Aquí realizan el mismo proceso. Recuerden, aquí sería toma, insertar, autosuma, realizan exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Dividido en el tamaño de la muestra y van calculando. ¿Listos? ¿Quedó claro hasta ahí? Después yo les explicaré Sí, señora, profe. esta parte y aquí ya van a encontrar lo que vimos en la clase de hoy, ¿sí? Número de datos, ¿cierto? Aquí lo que hacen es insertar y Sí, le colocan señora. la fórmula y ya. Y por ejemplo, para la media, insertan y le dicen insertar, ¿sí? Insertar, le colocan la palabrita media y lo calculan, pero obviamente tienen que marcar el rango. Eso lo vamos desarrollando a medida que vamos avanzando en las sesiones. ¿Cómo les fue hoy? Bien, profe. Profe, ¿se puede hacer en Bien, grupo? sí, señora. Yo y Bueno, Felipe. bueno, listo, perfecto, no hay Sí, problema. profe, para hacer el grupo. Claro, claro, porque muchas veces uno solo no, bueno, puede cometer un error y no hay quien se dé cuenta, ¿no es cierto? Entonces, trabajando en equipo, trabajando en grupo sería mucho más enriquecedor. Pero perfecto, me parece bien. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, dudas? Recuerden que siempre estoy pendiente de ustedes. Me preocupa mucho porque de 22 estudiantes solamente están ustedes 2. La idea es que Omar y Felipe inviten a sus compañeritos y veamos que estas sesiones resultan enriquecedoras. Creo yo, ¿no? Bueno, sí, señora, profe. Sí, señora. Listo. Omar y Felipe, por favor, se cuidan mucho. Y Igualmente, profe. recuerden que cualquier cosa estoy siempre atenta a colaborar, ¿vale? Bueno, sí, señora. Feliz día. E igualmente, profe.